como falo de la madre. O sea, vos recién lo nombraste, de quedar como falo materno, pero bien, o sea, no entiendo la diferencia entre esa respuesta y la otra. Y también saber si es correcto pensar de que, en este caso las dos que propone Lacan, estas respuestas no son cuestiones fijas, sino que pueden oscilar hasta dentro de una misma sesión, digamos. Eh, Son distintas respuestas de las que el niño puede dar, pero no hay una cosa fija, digamos. Puede haber una oscilación entre una respuesta y otra. ¿Es así? Eh, es así, sí, puede haber una cierta oscilación. Lo que pasa es que hay algo que va a ser preponderante en ese sentido. Es decir, no es lo mismo el síntoma como respuesta de digamos, de la no relación sexual, ¿no? De algo que tiene que ver con la pareja de los padres, que este síntoma que está más relacionado con el fantasma materno. Porque generalmente el síntoma que está más relacionado con el fantasma materno es un síntoma más coagulado, es un síntoma más difícil de conmover. Eh, el otro tiene como una permeabilidad un poco mayor a las intervenciones, ¿sí? Digamos que el niño no está atrapado propiamente en un lugar respecto del fantasma de los padres, ¿sí? No está atrapado en ese fantasma. El niño hace un síntoma, es de la disarmonía que encuentra a nivel familiar. Y hace un síntoma de eso. Digamos que es un niño en todo caso eh, que ha hecho como una lección más propia en ese sentido, es decir, qué papel jugar respecto de su familia, respecto de su lugar en la familia, ¿no? Acá es más bien, y no podría decir, no es tanto como qué síntoma, qué lugar en la familia, sino qué lugar en el fantasma. Y además, porque en el fantasma, el lugar que va a jugar es ese lugar de objeto A para la madre. Con lo cual, las consecuencias son diferentes, no solamente para el niño, sino también para la madre, para ese deseo materno. Y es que la madre seguramente en ese lugar también está muy angustiada. ¿Qué pasa? Con la lógica, ¿sí?, de lo que Lacan describe en el seminario 10 respecto del objeto A, si el objeto A se presenta, si el objeto A no está como causa de deseo, ¿sí?, es decir, instalado en tanto perdido, entonces eso viene a obturar la falta, ¿sí?, la ansia. Es decir, cuando ese objeto se presenta, lo que surge es la angustia. Acá lo que dice en el seminario 10 es que la angustia es un afecto señal. ¿Qué es lo que señala la angustia? Que el objeto A no está funcionando como causa, que el objeto A está presente, digámoslo así, que no es lo mismo en la neurosis que en la psicosis. Por eso en la neurosis se habla del acting, es decir, que se presentifica ese objeto, pero es un acting, no es que no está situado como perdido como en la psicosis. En la psicosis no está perdido y las consecuencias de que no esté perdido son las alucinaciones, los delirios, ¿sí?, la persecución, ¿no? Entonces, la persecución es que el objeto, ay, tanto el objeto voz como el objeto escópico, ¿sí?, el objeto mirada, ahí va, el objeto mirada están presentes, ¿sí?, y entonces se siente perseguido, se siente mirado todo el tiempo, ¿sí? Eso es que no se instala la pérdida del objeto, no está instaurado. Ahora, en la neurosis, ¿sí?, esa pérdida se efectúa, pero el objeto, por ejemplo, que puede ser un hijo,
entonces queda jugando un lugar que obtura esa falta, que obtura la falta de la madre, que no le remite a ninguna pregunta, que se queda como demasiado contenta con ese hijo. Yo no sabría decir muy bien si hay o no una diferencia entre jugar un lugar en el deseo materno y que el hijo quede en el lugar del falo materno. En todo caso, me parece que es una diferencia de para quién cuenta esa decisión. Es verdad, quizás que ser el falo materno no necesariamente es quedar atrapado en el fantasma de la madre. ¿Sí? No necesariamente. ¿Qué es quedar en el fantasma de la madre? Entonces, acá les voy a contar este caso. Y voy a pensar un poquito más lo del falo, porque yo nunca lo había pensado en esa disyunción. Me parece que es una buena, Es que por lo lo menos digo está bueno rápido, abordarlo como digo pregunta. rápido para que presentes el caso, porque yo lo vi así, o sea, las dos respuestas que presenta Lacan, y después creo que es Laurent, si mal no recuerdo, que Laurent propone como esta tercera, que se desglosa de lo del objeto del fantasma materno, o sea, es muy finita la línea. Lo vi en la cátedra de Saavedra, Diagnóstico y Abordaje de la Crisis Infanto-Juvenil. Ahí yo vi como esta tripartición, digamos, estas tres respuestas del niño. Y siempre se aclara que son las dos de Lacan y esta que es de Laurent, me parece. Es muy Claro, lo que finita pasa es que es muy sí. fina y es muy cercana, y de hecho uno puede decir con Juanito, que Juanito juega el lugar del fantasma materno y está ubicado como el falo de la madre. Yo no encontraría mucho una diferencia. Habrá una diferencia, sí, por ejemplo, en lo que significa jugar el lugar del fantasma materno en la psicosis y en la neurosis. Ahí sí. Bueno, pero me parece que la pregunta es importante, es interesante. Ay, no puedo creerlo, nos quedan 3 minutos. Vamos a hacer así. Les cuento como el punto fundamental y después se los cuento un poco más amplio el caso, porque la verdad que está muy bueno, tiene varias cuestiones para ver. Bueno, una de las cosas es una niña de 8 años que en la entrevista inicial, ¿sí? Los padres están separados, una separación terrible, esas que son con abogados, muchos juicios en el medio, bueno. Las hermanas mayores dejaron de ver al padre y ella es la única que sigue viéndolo. Tiene, sobre todo, esta niña presenta muchas dificultades respecto del lazo social en el colegio. Y en ese sentido, la derivación viene más por el lado del colegio, ¿sí? De hecho, los padres no estaban tan convencidos, pero el colegio exige que la niña sea atendida. En la sesión con la madre, ella dice en un momento, ¿no? Después de ubicar todos los datos del síntoma de la niña, datos biográficos, bla, 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 lo que uno quiera preguntarle a los padres en ese momento, ella dice, no tengo problema en que María vea a su padre hasta cuando ella no quiera hacerlo más. ¿Por qué no va a querer hacerlo más? ¿Sí? Es decir, esa frase, ¿sí? Lo que ubica, ¿no? Es que esta madre, por supuesto que ha pensado que esta niña no vea más a su padre. Lo primero que esta niña empieza a decir, ¿no? Es que no quiere ir a casa del padre, o que a veces quiere ir y que a veces no quiere ir,
cuando yo le pregunto por qué no quiere ir, lo que ella va a empezar a decir es que, bueno, el padre tiene una novia y entonces a ella le molesta cuando él está con esta novia y no le da pelota, ¿sí? Es decir, hasta ahí es algo absolutamente normal para una niña de 8 años, ¿sí? Es decir, esta parte no se las conté, pero lo que la madre decía, su preocupación es que este padre la tratará mal, bueno, la tratará mal, ¿sí? Y etcétera. Con lo cual, bueno, en principio esto, que esta niña dice, ¿no? No tiene ninguna relación con lo que la madre supone, ¿sí? Entonces, el primer movimiento que va a poder hacer esta niña es decirle al padre que no quiere ir con él, ¿no? En alguna de las salidas, le dice, mira, hoy no quiero ir con vos. El padre obviamente se molestaba muchísimo cuando aparecía algo de esto. Siempre intentaba más por el lado de forzarla a que fuera. Entonces ahí yo intervengo, hablo con el padre y le digo, mira, deja que no vaya, deja que falte. Que también ella vaya, ¿no? Desde las ganas. Bueno, este padre logra escucharme, accede, ¿no? A que esta niña no vaya, con lo cual ya hay una como primera, digamos, ya hay algo que para esta niña empieza como a romperse respecto de estos dichos, ¿no? Y esta inquietud sobre todo de la madre. Y más bien con lo que se va a encontrar esa niña es con la falta paterna. Él le va a decir, si te pierdo, me muero. Qué bueno que también, ¿no? Como después ver cómo esta niña queda situada respecto de esos dichos, ¿no? Y puede mantener un poco esta decisión. Bueno, a ver, no se va a morir, ¿sí? Porque esos dichos pesan. Y por supuesto que a esa niña le empieza a inquietar, ¿no? Bueno, si yo no voy, entonces mi papá se muere, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es como acompañar esto, decir, vos no querés ir, vos no querés ir. Bueno. Después ella va a empezar a ubicar, ¿no? Las diferencias entre sus padres, cómo era estar en una casa, cómo era estar en otra. Su papá es un poco más estricto que su mamá le permite más cosas, a veces sí, a veces no. Es decir, es ir como desenredando, ¿sí? Las ideas de los padres. ¿Sí? Tanto que el padre, si ella no va, se va a morir, como que ella no quiere o no va a querer en algún momento, ¿sí? Ver más a su papá. Y que ella pueda empezar a armar sus propias ideas respecto de estos padres, es decir, que no quede atravesada por los dichos de ellos. Pero el punto donde esta niña hacía eco del fantasma materno era en una indecisión que ella mantenía respecto de ir o no ir a la casa del padre. Ay, Beatriz, ok. Lo voy a comentar más amplio en el otro, pero no quería dejar la clase sin comentar algo de esto. Lo que esta niña hacía, ¿sí? Y que los mantenía como a todos en vilo, era todo el tiempo decir, hoy no quiero ir, hoy sí quiero ir. Hoy no quiero ir, hoy sí quiero ir, ¿sí? Entonces, la madre estaba todo el tiempo atenta. Ella dice que no, pero si dice que sí después, es porque le tiene miedo al padre, ¿sí? Los dichos del padre, bueno, ella dice que no porque está imitando a las hermanas y porque esto viene de la madre. Es decir, la palabra de la niña, ¿sí? No contaba, era todo atravesado por los fantasmas del padre y de la madre. Y ella lo que hacía con su síntoma era hacer cuerpo de ese fantasma, ¿sí? Mantenerse en una indecisión, no tomar ninguna decisión.
Lo que esta niña va a poder hacer a través del análisis es esto, poner en juego sus decisiones. Hoy no quiero ir, a ver qué pasa, ¿sí? Hasta que, bueno, en algún momento define esto. Ella quiere seguir viendo a su padre, pero también a veces no quiere ir, ¿sí? ¿Por qué? Porque se quiere quedar en algún cumple, con sus hermanas jugando, etc. Entonces, quedarse atrapado en el fantasma es eso, ¿sí? Es quedar sosteniendo ese fantasma del otro. Ella no desmiente el fantasma materno, que es que el padre, bueno, es un tipo que seguramente con ella no fue un buen tipo, pero no por eso, sí, un mal padre para su hija. Entonces, en ese fantasma que ella tiene construido, bueno, con ese padre, pero seguramente, qué sé yo, en su relación con el otro, esta niña quedaba ahí atrapada sin poder decir nada, solamente haciendo síntomas, ¿sí? Que por eso les digo, y este caso está bueno, porque lo que muestra es que no es solamente respecto del fantasma materno, es también respecto del fantasma paterno, ¿sí? O sea, cuando uno habla del fantasma materno, no está hablando de la madre, está hablando del fantasma de los padres, en cualquiera de los dos que quede atrapada. Esta niña quedaba atrapada en ambos, ¿sí? Jugando ahí ese lugar de objeto para ambos. Bueno, dejamos acá. Y nos vemos el martes. Profe, Vale. chiquito, antes que termine, ¿puede ser que el texto Los miedos de los niños, que aparece, digamos, como en la bibliografía, es de Miller, que aparecía en la Sí. bibliografía del grupo, yo no lo estaría pudiendo conseguir? No sé si alguno de los chicos Yo mandé lo el puso. caso por mail. El Ah, caso que vamos a es tomar de de este ahí. libro es ese. Sí, es de ahí. Ah, listo, perfecto, perfecto. Listo entonces. Gracias, profe. Dale. Chao. Chao, gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias, profe.